Bueno, pues ahora lo que vamos a ver es derivación numérica. El problema nos vamos a aproximar así. Supongan que yo quiero aproximar la derivada de una función. Ajá. Quiero aproximar la derivada de una función. Y solo conozco un conjunto discreto de puntos, por ejemplo, los puntos x0, f de x0, x1, f de x1, x2, f de x2, y así. ¿Ah? ¿Qué pasa si yo quisiera aproximar f' de x para un x que esté entre x1 y x2? ¿O qué pasa si yo quiero aproximar en general la derivada para un punto que no está en la gráfica? Bueno, incluso para uno que está en la gráfica, ¿cómo le haría? Si nada más conozco la función a través de un conjunto discreto de puntos. ¿Cómo le hago para aproximar la derivada en algún punto que esté entre x0 y xn? Bueno, pues fíjense que podríamos construir un polinomio que pase por los puntos de la tabla. Ya sabemos que sí se puede hacer eso, o sea, podemos primero aproximar la función, ¿no? Por un polinomio. Claro, hay un error, ¿no? Cuando hago eso. Hay un error. Este podría ser un polinomio de Lagrange, un polinomio de Newton, ¿no? Podría ser un polinomio de mínimos cuadrados. Y así, ya hemos visto eso. Ya hemos visto cómo aproximar por medio de un polinomio a una función. Bueno, ya tenemos eso. Entonces, pues, si el polinomio se parece a la función, pues obvio que si derivo la función y derivo el polinomio, pues esperamos que también se parezcan, ¿no es cierto? Si quieren aproximar el error, bueno, pues también hay que derivar el error. Entonces, si derivan la ecuación de arriba, obtenemos esta. Pues ya está, ¿no? Si queremos aproximar la derivada de la función, pues me basta con derivar su polinomio interpolante y con eso voy a aproximar a la derivada de la función. Si quiero evaluar el error, pues tendría que derivar también el error acá, ¿no? Y bueno, pues casi tenemos resuelto el problema, porque fíjense que ya saben construir polinomios interpolantes, ¿no? Que fue el capítulo anterior. Y ya saben derivar, porque en cálculo aprendieron, en cálculo diferencial e integral. O sea que casi ya está resuelto el problema. Nada más que ahora pues vamos a los detalles. Bueno, nada más vamos a ver cómo se derivan los polinomios de Newton en diferencias divididas y los polinomios de Newton en diferencias finitas. Ya si ustedes quieren derivar los de Lagrange, pues consultan en Nieves y Domínguez y así, ¿no? Nada más es como ejemplo. Bueno, supongo que aquí tengo una tabla, como esta, donde tengo un conjunto de valores discretos de la función f de x. La tengo evaluada en los puntos x0, x1, x2, etcétera, hasta xn. O sea, la tengo evaluada en n más 1 puntos. Ustedes ya saben que esta función, entonces, si uso métodos de ajuste exacto, la puedo aproximar por un polinomio de Newton en diferencias divididas, ¿no? El polinomio de Newton en diferencias divididas, que aproxima a esta función, pues está dado por, recuerden, f evaluada en x0 o diferencia dividida de f de orden 0 con argumento x0. Luego más, aquí viene una sumatoria desde i igual a 1 hasta n de aquí la diferencia dividida de orden i sería con argumentos x0, x1, x2 hasta xi. Luego una multiplicatoria. Luego acá x menos xj con j variando desde 0 hasta i menos 1. Así era.
nuestro polinomio de Newton en diferencias divididas. Voy a tomar primero los términos, voy a tomar prestado de esta sumatoria el término y igual a 1. Ahorita van a ver por qué. Creo que aquí ya no va a caber. A ver, más que nada por los límites de la sumatoria ya no van a caber. Mejor lo desarrollo en la otra hoja. Entonces tendríamos, voy a tomarle el término correspondiente a i igual a 1. Aquí tengo f de x0. Ahora, cuando i vale 1, voy a agarrar el término i igual a 1. Aquí tengo la diferencia dividida de orden 1, o sea, con argumentos x0 y x1. Entonces tengo f, acá x0, x1, y ¿cómo quedaría la multiplicatoria? Cuando i vale 1, j va desde 0 hasta 1 menos 1, que es 0. O sea, j va desde 0 a 0, o sea, solo hay un término, que es x menos x0. Entonces sería x menos x0. Los demás, pues ya se los voy a dejar. Pues queda lo mismo, pero ahora desde i igual a 2, porque el término i igual a 1 ya lo agarré. Creo que no cabe. A duras penas, pero ya no va desde 1, ahora desde 2, porque el término igual a 1 ya está aquí. Este era el que correspondía a i igual a 1. Bueno, ese es el que voy a derivar. Aquí ya no. Ajá. Entonces, bueno, ya tú quedó acá. Ahora lo voy a derivar porque acuérdense que quiero aproximar la derivada de la función. La derivada de la función con la derivada de su polinomio. Luego vemos cómo queda el error. Aquí no aparece todavía el error. Bueno, entonces quedaría. Vamos a derivar el polinomio p sub n de x. Derivar con respecto a x. Primero hay que derivar este. Pero la derivada de una constante, porque este f de x0 no es otro más que este. Es un término constante. Entonces su derivada es 0. Ya. Ahora hay que derivar este de acá. Díganme, ¿cuál es la derivada de el segundo término de este? ¿Cuál es la derivada de ese término? ¿Cómo calculo esa derivada? ¿A qué es igual? ¿Alguien Pues me puede? sería f de x0 como x1, ¿no? Sí, es una constante, sale de la derivada. Y luego derivada de x menos x0. ¿Cuál es la derivada de eso? 1. Es una constante cero, ¿no? Esto es 1. No, ese es La 1. derivada de x Y con el respecto a x0 x es es 1. Y la derivada de x0 con respecto a x es 0. O sea, la derivada de este es 0. Y la de x con respecto a x es 1. Entonces me da este término nada más, ¿no es cierto? Nada más. Este queda para la primera. Luego tenemos que derivar, pues, una sumatoria. Luego hay que derivar. Le voy a poner unas llaves. Luego hay que derivar todo esto. Eso ya se ve. Ay, no va a caber. Lo voy a hacer como arriba. Voy a poner abajo. Porque si no, no cabe. Ahora sí, todo esto. Aquí me faltó la I, le faltó eso. Le faltó su puntito a la I. Y luego acá cerramos con llaves. Ahora bien, vean. Es derivada de una suma. Pero la derivada de una suma es la suma de las derivadas. Entonces puedo cambiar.
puedo poner primero el signo de sumatoria y luego el de la derivada, ¿no? Por lo que les digo. Entonces aquí me queda esto. Luego estos signos los puedo permutar. Primero la suma y luego la derivada. La derivada de todos estos términos están aquí. Bueno, y de acá cierra la llave. Así, derivada de todo eso. Pero este es constante. Este lo puedo sacar de la derivada, ¿están de acuerdo? Sí. Entonces lo voy a hacer, pero en la otra hoja. Entonces, bueno, esto ya está en la página pasada. Entonces, esta derivada esto sale de la derivada porque es una constante. Bueno, son varios, pero todos son constantes. Y ahora me queda la derivada de una multiplicatoria. Ahora hay que derivar la multiplicatoria. Ajá. Entonces ahí en ese reside nuestro problema para ya tener la derivada. ¿Cómo se deriva eso? Bueno, a ver, vamos a generalizar. Vamos a poner, a ver, si yo derivo con respecto a X una multiplicatoria de ese tipo, le voy a poner otros índices. Desde J igual a 0 hasta un número K. Luego ya cambio por I menos 1, pero vamos a suponer que es hasta K. Y aquí tengo X menos XJ. Todo lo que tengo que hacer es ver, primero voy a desarrollar. Entonces, esta multiplicatoria me queda. Primero, cuando J vale 0, pues aquí tengo X menos X0. Cuando J vale 1, X menos X1. Así, cuando J vale 2, hasta llegar acá, cuando J vale K. Tengo X menos XK. Entonces, voy a derivar esto. ¿Cómo se deriva? Primero voy a derivar el primer término y todos los demás constantes. Es una generalización de cuando derivan un producto de una función U por una V. Recuerden que aquí primero dejan una constante. Por ejemplo, dejo constante la V y derivo U. Y esto por V. Y luego al revés, dejo la U y derivo la V. ¿No? Bueno, acá igual es lo mismo. Lo podemos generalizar diciendo, primero voy a derivar X menos X0. Derivo X menos X0. Y todo lo demás queda igual. O sea, todo esto queda igual. Eso no se deriva. Luego agarro este término para derivar y todos los demás quedan iguales. O sea, queda igual X menos X0. Nada más derivo. Bueno, aquí tal vez me faltó poner esto. Acá derivo X menos X1. Nada más. Y todos los demás quedan iguales. O sea, X menos X2, etcétera. Hasta X menos XK. Y así se van. Llega el momento en que todos quedan iguales. X menos X0, X menos X1. Así. Hasta llegar hasta X menos XK menos 1. Y derivan el último. La derivada de X menos XK. ¿No? Bueno. ¿Cuál es la derivada de X menos X0? 1. 1. Entonces aquí va un 1. 1 por todo lo demás. No, ya no necesitamos este corchete. Ni este. 1 por todo lo demás. Pero ya no, el 1 se ve feo cuando está multiplicando otros números, entonces lo quitamos. Me queda esto. Acá el que es 1 es este término de aquí.
Entonces, ese término es 1. Como es 1, pues quedan todos los demás, ¿no? Entonces quedan todos estos, pero vean que como que falta el x más x1, porque cuando lo derivé, pues dio 1. El que sigue, pues en el otro va a faltar x más x2, ¿no es cierto? Vamos a tener x más x1, pero no vamos a tener x más x2. Pues el otro sería. Ahí falta x más x2 y me salto hasta x más x3. Y luego ya se sigue. Hasta llegar a x más xk. Vean que aquí como que falta x más x2. Acá. Aquí falta x más x0. En esa multiplicatoria falta x más x0. En la que sigue falta x más x1. En la que sigue falta x más x2. Y así. En la última, pues este da 1. ¿No es cierto? En la última vamos a tener esa multiplicatoria. Aparecen todos menos el último. No aparece x menos xk porque cuando lo derivé dio 1. ¿Cómo podríamos poner esa? Fíjense que es una suma. En primer lugar es una suma. Es una suma. De productos. Podría yo poner algo así como x menos x0, x menos x1, etcétera. X menos xk. Esto, pero falta 1, ¿no es cierto? Aquí podría yo ponerlo así. Dividido entre x menos x j. Con j variando desde 0 hasta n. Digo, hasta acá. Porque cuando j vale de 0, pues aquí tienen x más x0. Esto divide al primero y ya se cancela. Cuando j vale 1, aquí tienen x menos x1. Esto ya divide a este. Y este ya no aparece, como aquí. Cuando j vale 2, pues este vale x más x2 y cancela a x más x2 y les queda este, donde ya no aparece x más x2. Y así hasta cuando j vale k, pues el término de la suma es todo esto entre x más xk y entonces cancela el último, ¿no? ¿Sí ven eso? Pero esto también lo puedo decir, no, pues esta multiplicatoria, pues yo la puedo poner todavía, como que puedo abreviar más, ¿no? Decir, no, pues mejor vamos a poner que la que corra sea, aquí le pongo aquí. X, no digo una multiplicatoria, perdón. Una multiplicatoria. Y acá le cambio este índice. Acá digo, no, aquí J, aquí le cambio K. No, pero J sigue K y ya usé K, le voy a tener que poner otra letra. L, desde 0 hasta acá también. Pero no se vale que el índice que corre sea igual con esta J. Y aquí ya nada más le pongo X menos XL. ¿No? Fíjense. Aquí primero, ¿cómo quedaría? Primero, J valdría 0. Porque esta se desarrolla primero la sumatoria. Cuando J vale 0, pues entonces acá no se vale que L valga 0. Y entonces aquí aparecen todas las demás. O sea, en esa multiplicatoria aparecerían X menos X1, X menos X2, ¿no? Hasta X menos XK. ¿Y por qué no aparece X menos X0? Pues no aparece porque cuando
no se vale que el índice que va corriendo, que es la L, tome el valor de J, pero primero J tomó el valor de 0, entonces no se vale que L valga 0 para este término. Por eso no aparece X menos X0. En el siguiente J vale 1. Entonces L no se va a valer que valga 1 y no va a aparecer X menos X1, pero sí va a aparecer X menos X0. Y así. Entonces esta última pues resulta mejor, ¿no? Bueno, eso era lo que queríamos acá arriba. Ya tenemos una fórmula para la derivada de una multiplicatoria, que es lo que quiero acá. Entonces ya cómo quedaría. Esta ya es la derivada del polinomio de Newton en diferencias divididas. Entonces me quedaría así. La derivada del polinomio de Newton. No me está dejando escribir. Vamos a hacerlo lento. Lento. Estos términos quedan igual. Lo único que quería era la derivada de la sumatoria. Esos quedan igual. Pero ahora ya sé que... no puede ser. Ya sé que esa derivada es la sumatoria. Me quedó muy fea. La sumatoria de una multiplicatoria. El índice de la sumatoria es igual al índice de la multiplicatoria inicial. Vean, J igual a 0 acá. J igual de 0 acá. Pero este es de la sumatoria. Entonces, los índices son iguales. Entonces, aquí sería desde J igual a 0 hasta I menos 1. Luego los de la multiplicatoria hay que cambiar de índice. Aquí se ahora cambia de índice. Acá tenías J, aquí cambia de índice, pero los límites inferiores y superior del índice de sumatoria son los mismos. Bueno, entonces le voy a cambiar acá L, J, aquí le voy a poner K, desde 0 hasta I menos 1 también. Y luego pon X menos XK. O sea, con este índice, que es lo que tenemos aquí. El índice, este índice es este índice. El índice que va corriendo en la multiplicatoria es este. Ajá. Y no se vale que el índice de la multiplicatoria sea igual al índice de la sumatoria. Entonces acá digo, bueno, no, aquí no se vale que el índice de la multiplicatoria sea igual al índice de la sumatoria. Y ya tengo mi derivada de el polinomio de Newton en diferencias divididas. Ese va a ser el que va a aproximar a la derivada de la función. Entonces, la derivada de la función yo la voy a aproximar por la derivada del polinomio de Newton en diferencias divididas. Claro, ahorita no está el error, entonces ustedes dirán, entonces no son iguales. Bueno, sí, no son iguales. ¿Ah? Pero bueno, ahora solo vamos a derivar el error. ¿Ah? Para que aquí me aparezca la derivada del error. Hay dos maneras en que hemos representado el error, que son la fórmula de Lagrange y la de el término siguiente. Pero para el término siguiente tenemos que cumplir con algunas condiciones, ¿no? Por ejemplo, para el término siguiente tendría yo que tener un punto adicional, ¿se acuerdan? Y que no variara mucho la n+1ª diferencia dividida. Voy a derivar ese término porque es el que me va a servir para aproximar el error. Entonces, si hay un punto adicional, podemos usar la fórmula del término siguiente. Bueno, también es si la n+1ª derivada, digo, diferencia dividida no varía mucho entre x0 y xn+1. Pero ese dijimos que íbamos a suponer que siempre pasaba eso. Entonces, recuerden que el error, o sea, si hay un punto adicional, podemos usar la fórmula del término siguiente. Podemos usar
para la fórmula del error del término siguiente, que sería no, esto no lo iba a poner, si no ya me resultan muchos términos aquí, xn luego xn más 1 multiplicado por con i variando desde 0 hasta n, ¿no? Bueno, esa era la fórmula. Entonces, si la quiero derivar, para ponerlo aquí, pues entonces sería la derivada este es un término constante, o sea, hay que derivar todo esto. Pero este es un término constante. Entonces, ese saldría de la derivada. Y todo se reduciría a derivar la multiplicatoria. Pero ya tenemos una fórmula para derivar la multiplicatoria. O sea, sí, aquí tendría que derivar la multiplicatoria. Que derivar esto. Pero ya vimos cómo se derivaba, ¿no? Entonces, ¿cómo se derivaba? Bueno, pues este término queda igual. Luego, la derivada de la multiplicatoria ya habíamos visto que era una... no cabe. Más abajo. Era una suma de multiplicatorias, ¿no? Suma de multiplicatorias. Dijimos que los índices de la suma iban a ser los mismos que de la multiplicatoria que se estaba derivando. Y los límites igual. Entonces, aquí voy a poner y desde 0 a n. Esto va igual. Y desde 0 a n. La multiplicatoria cambiaba el índice. Había que cambiar el índice aquí. Pero los límites eran los mismos que los de la sumatoria. Y luego voy a poner x menos xy. Digo menos xj. Porque aquí el índice que va corriendo tiene que coincidir con el de la multiplicatoria. Y no se valía que el índice de la multiplicatoria fuera igual al índice de la sumatoria. Entonces esa es la fórmula para el error. Como ya aquí no cabe bien, lo voy a poner en la otra hoja. De hecho, lo voy a cortar. Lo voy a poner allá, en la otra página. ¿Ven? Como ya el pulso de los ancianos es bastante malo. Ya no lo puedo atinar. Va para arriba. Ahí también. Esa va a ser la fórmula para la derivada del error, pero la fórmula del término siguiente. Ajá. Porque recuerden que hay otra, que es la de Lagrange. La otra fórmula para el error es esta. Es la n más 1ª derivada evaluada en un punto xi, que depende del punto interpolado. Ajá. Esta no estaba en términos de diferencias divididas, estaba dividido entre n más 1 factorial. Y luego acá, pues la multiplicatoria de los x menos xy. Con i variando desde 0 hasta n. Esa era la otra fórmula. Que podríamos intentar derivarla, pero sí, como un producto. Este
punto xi de x no sabemos. Lo único que sabemos es que está entre x0 y xn. Pero ¿dónde exactamente? Pues no. Si lo derivamos, me quedaría así. Primero derivo todo esto. Derivada de todo eso. Por la multiplicatoria. La multiplicatoria no la derivé. Estoy tomando como un producto de dos factores. Y luego más, ahora voy a derivarla. Ahora voy a derivar la multiplicatoria. Y el primer término lo voy a dejar constante. Creo que no cabe, ¿verdad? Aunque lo haga para la izquierda. Luego este término queda constante. Este ahora no se deriva porque ya lo derivé. Y la que derivo, pues es la multiplicatoria. Esta. Ajá. Que como verán, pues ya no cabe, ¿no? La derivada de la multiplicatoria ya la sabemos hacer. Esta, pues no, porque aquí no conozco la n más unésima derivada de la función, o sea, esto se queda así. Pero la otra sí la puedo derivar porque esta sí la puedo derivar porque ya aprendimos a derivar una multiplicatoria, ¿no? Entonces, ¿cómo quedaría? Me quedaría así mismo. Derivo la multiplicatoria. Ya sé que la derivada de una multiplicatoria es la suma de multiplicatorias. El índice de la suma es el mismo que de la multiplicatoria que estamos derivando. Los límites también son iguales. Acá tengo que cambio el índice, pero los límites inferior y superior de la multiplicatoria también son iguales. Aquí pongo ahora x menos xj. Y acá no se vale que este índice sea igual que el de la y. Ajá. Así me queda. Bueno, ¿para qué quería esa expresión si ni siquiera voy a poder aproximar ni siquiera voy a poder aproximar el error con esta fórmula, ¿no? Bueno, lo que pasa es que miren, cuando evalúan la derivada, acuérdense que lo que estoy haciendo es evaluar la derivada de la función en un punto x por medio de su polinomio, bueno, por la derivada de su polinomio de Newton. Y aquí estoy agregando el error que se comete, donde en este caso, para esta fórmula, pues la derivada del error es todo esto, ¿no? ¿Qué pasaba cuando aproximábamos una función en uno de los puntos tabulados? ¿Cómo eran la función y su polinomio cuando era uno de los puntos tabulados? ¿Cuál era el error? Cuando aproximaba yo uno de los puntos tabulados por medio del polinomio de Newton, evaluado en el mismo punto. ¿Cuánto valía el error en ese caso? Cuando este era uno de los puntos tabulados y aproximaban con el polinomio de Newton, ¿cuánto valían el error? ¿No se acuerdan? O sea, acuérdense que teníamos nuestra función, nada más estaba por un conjunto de puntos, pero realmente la función
podría ser esta. Oh, esa no. Podría ser esta la función, ¿no? Y su polinomio de Newton, hagan de cuenta que es este. En los puntos tabulados, ¿cuánto valía el error? Hagan de cuenta que esos eran los puntos tabulados. ¿Ah? Era como la diferencia, ¿no? La distancia que había entre el polinomio y la función. Sí, pero en los puntos tabulados, en los puntos de la tabla, ¿cuánto valía el error? Aquí en este punto, este es uno de los puntos tabulados, este también. Acuérdense que los polinomios de Newton los obligamos, eso los vimos en ajuste exacto. O sea, los polinomios de Newton los construimos de tal manera que coincidieran con la función en los puntos tabulados. Entonces, ¿cuánto vale el error en los puntos tabulados? 0. 0, exactamente. Valía 0. El error era 0. En los puntos tabulados esto valía 0. O sea, no había error porque obligábamos precisamente al polinomio a pasar. Pero vean, cuando evalúo la derivada, bueno, no con azul no. Cuando evalúo la derivada en uno de los puntos tabulados, entonces aquí tengo punto tabulado más epsilon n' xi. Bueno, estos términos, cuando lo evaluamos en xi, entonces uno de estos x es xi y se cancela esto. Pero esto no. Entonces, incluso cuando evaluamos la derivada en un punto tabulado, el error no es 0, como sí lo era cuando aproximábamos la función con el polinomio de Newton. Pero ya en la derivada ya no. O sea que aquí tenemos errores mayores. Cuando aproximamos la derivada de una función con la derivada del polinomio de Newton en diferencias divididas, el error no es 0, incluso aunque evalúe en un punto tabulado.